Desafíos científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales. Investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral de Reactor. Buenas tardes. Les damos la bienvenida al Masaje Cerebral, su programa quincenal de estilismo, peinados y maquillajes radiofónicos. Un salón en el que, como ya es costumbre, reafinamos su atuendo mental, recortamos esas patillas esotéricas y enchinaremos las pestañas de la ciencia. Yo aquí les habla su barbero de confianza, Andrés Cotériart, de la estética, ¿no? De la Escuela de la Estética de Científicos Anónimos. Y pues me acompaña, como ya es costumbre, el rey del Hellish, Claudio Martínez. Ya saben que el contacto aquí con sus tijeras de confianza es a través de esta ventana alterna de la realidad llamada Twitter, por lo pronto, ¿no? @Cotériart, @Claudífonos, con su hashtag masaje cerebral. Y ahí le estaremos atendiendo. Si nos escuchan en vivo, muchas gracias. Si lo hacen en el futuro, también. ¿Cómo estás, Claudio? Pues aquí estaba pensando en con qué te ibas a salir de chistorete, porque pues una estética es un lugar que evidentemente tu servivar no visita desde hace varios años. No hay nada peor que el pelón despeinado, ¿no? El pelón despeinado. Exacto, es muy evidente porque como se pueden contar con los dedos de la mano, ¿no? Puedes ver cuáles están desajustados. Pero me gustó que lo llevaras hacia las manos. Oye. Muchas gracias. Y no es gratuito, como ya saben, porque pues tenemos un mes muy peludo, vamos a decirle peludo y peleagudo. Vamos a dedicar junio a los changos, porque si ustedes ya escuchan este programa, sabrán que tenemos nuestras costumbres, nuestras tradiciones, y se ha montado, no sé muy bien por qué, en los últimos, digamos, 6 meses, tener un tema central que atraviesa el mes, ¿no? Me gusta esta idea de encadenar 2 episodios. Así que vamos a estar hablando de nuestros parientes vivos más cercanos, es decir, de los grandes primates, y en específico de 2 tipos de grandes primates. Hoy va a ser un capítulo dedicado a los orangutanes, a los grandes simios de pelaje rojo, ¿no? Uh-huh. Vamos a pensar el gran simio bermejo, ¿no? Por usar una palabra así antigua de los naturalistas, que es el único gran simio del continente asiático, fíjate. Los demás, los grandes primates, sobre todo se concentran en África. Uh-huh. Y entonces en el siguiente programa vamos a tener un especial de bonobos. Si usted cree que bonobo es un artista, no deje de escuchar nuestro especial de bonobos, que vamos a tener un invitado que ha estado en África estudiando a los bonobos. Wow. Yo también he estado en Indonesia viendo orangutanes, solo que pues no en carácter académico, ¿no? En carácter, vamos a decir, más aficionado al naturalismo. De curiosillo. De curiosillo. Pero bueno, para recuperar, a lo mejor si son dignos escuchas de este programa, habrán detectado el que dedicamos a las primatólogas, ¿no? Un episodio de literatura sobre naturaleza, sobre todo de estas grandes 3 primatólogas, que probablemente más que nadie después de ellas ha cambiado los paradigmas sobre nuestros parientes vivos más cercanos y sobre la evolución de nuestra propia especie, ¿no? Que son pues Jane Goodall con los chimpancés, quizá la más afamada de todas, Dian Fossey con los gorilas y Biruté Galdikas con los orangutanes. Y nada, nos voy a recuperar una anécdota de que a lo mejor ya os mencionaba brevemente, que cuando Biruté le expresó a Leakey, ¿no? A su tutora Leakey, que ella pensaba seguir los pasos de Jane Goodall, como Jane Goodall se fue a África a ver a los chimpancés y Dian Fossey ya se había ido también a ver a los gorilas, Biruté dijo, bueno, pues yo quiero hacer lo mismo a Indonesia, ¿no? Yo quiero ir a estudiar a los orangutanes. Y entonces Leakey le contestó que, bueno, que si esa era su misión en la vida, ¿no? Si ella sentía ese llamado, que lo primero que tenía que hacer era extirparse el apéndice, porque de sufrir una apendicitis allá en Borneo, pues se iba a morir en la selva, porque no la iba a contar. Manera de que saliera una apendicitis. A lo cual Biruté contestó que no solo estaba dispuesta a eso, que claro que una vez iba a quitar las amígdalas de paso, ¿no? Con lo cual demostraba el tesón que tenía ella, porque es cierto que Borneo en esa época, Borneo está en Indonesia, es la 3ª isla más grande del mundo, para que se den una idea,
Su superficie es más grande que Francia y el Reino Unido juntos, ¿no? Es una isla enorme, es una isla en sí misma casi un pequeño continente. Claro. Estaba cubierta casi en su totalidad hasta los años 80 de bosque pristino, de selva húmeda, considerada hasta ese momento el ecosistema más biodiverso de la Tierra, del planeta. Órale. Imagínate, así miles de hectáreas, ¿no? Cientos de miles de hectáreas cubiertas de bosque, pues primario, prácticamente inexplorado. Y allá fue Virute en esa época. Y pues imagínate lo que es. Una cosa es estudiar chimpancés, ¿no? O gorilas, que son animales de manada, y que bueno, si te ganas la confianza, como lo hicieron las otras dos primatólogas, a lo mejor es aceptado en el grupo y vives con ellos, y entonces a lo mejor es más afable, ¿no? Tu día a día en el campo. Los orangutanes son solitarios, ¿no? A diferencia de los parientes como africanos, no hacen manada, tienden a ser solitarios y viven encaramados en los árboles a 80 metros de altura, 70, y a veces pasan hasta el 90% de su tiempo allá arriba. Órale. Y entonces tú síguete a uno de esos orangutanes que tienen grandes desplazamientos. Entonces lo que hizo Virute, pues fue, sí, es una hazaña. Ella sigue viva y sigue defendiéndolos. Pero fíjense nada más para que se den una idea lo cruento de la historia, ¿no? Humana, que aquí nos encanta a veces recapitular. Porque eso era hasta 1980. Pero de 1980 a 1990, Borneo fue presa, pues, de una de las industrias madereras más desmedidas de las que se tenga registro, a lo mejor la más. En una década, toda esa década, se calculaba que la madera que venía de Borneo superaba la de África y Sudamérica juntas. ¡Wow! Imagínate, o sea, en una década le devastaron la isla y luego empezó una nueva amenaza, quizá aún peor, que es el monocultivo de aceite de palma, ¿no? Que bueno, aquí en México no nos queda ya tan lejano porque ya tenemos nuestros monocultivos de aceite de palma, que es una locura porque es quitar el bosque húmedo, ¿no? Ese biodiverso, eso es súper biodiverso, súper rico, para suplantarlo por un monocultivo de palmas, para hacer aceite que empleamos para básicamente hacer Nutella, ¿no? Si comen Nutella, cambien de marca, ¿no? Hacer Nutella, hacer papitas, hacer comida, digamos, industrializada, ¿no? Ultraprocesada, de esto que se le llama, shampoo, lápiz labial, vamos, cosméticos y comida ultraprocesada. Ah, por eso empezaste este episodio en una... También ahí hay otro gancho, no es gratuito, aquí nada es gratuito. No, hombre, es que lo trae todo planeado, Andrés J. Y además, nada más así, para hacer un paréntesis del aceite de palma, el aceite de palma es culpable en gran medida de se llama, fíjate, que cuando hay dos pandemias juntas, se les llama sindemia. Y en el mundo estamos viendo una sindemia que va de la mano de la globalización. Básicamente es esto, o sea, te cambian tu dieta tradicional por, pues, usos y costumbres occidentales, y cuando decimos occidentales, sobre todo el tipo estadounidense, ¿no? De acuerdo a los cánones gringos, y entonces te empiezan a suplantar la dieta por alimentos ultraprocesados, ¿no? Chetos, y póngale usted el nombre que quiera, que es muy curioso porque por un lado genera obesidad, genera que se vuelva a un sobrepeso así, que pueden ustedes ver en cualquier calle de su ciudad de confianza, y a la vez son gordos desnutridos, lo cual es muy raro porque generalmente, ¿no? O sea, están muy... Asumirías entonces que... estás obeso y desnutrido. Eso es la sindemia, en la cual el aceite de palma es un gran factor. Y para traer el hilo de vuelta, pues el aceite de palma es lo que en gran medida también ha acabado con las selvas de Borneo. Entonces, nada más antes así, para que se queden una idea, en los últimos 70 años, las poblaciones de orangutanes han declinado en el 80%. O sea, solo queda 20% de lo que había hace 70 años, imagínate. Y hay 3 especies de orangutanes, ¿no? Es bueno mencionarlo una vez. Está la especie de Borneo, que es el animal arborícola más grande del mundo. Perdone usted la dicción, arborícola más grande del mundo, que los machos llegan a medir 1,70 m de estatura y pesar 100 kilos. Un poquito más chicos y un poco más gordos que Claudio, ¿no? No muy lejano. Y las hembras son un poco más pequeñas, ¿no? 1,30 y pesan entre 30 y 40 kilos. Y además del de Borneo, hay 2 especies en Sumatra, ¿no? Que es otra de las islas. Esa es la 6ª isla más grande del mundo. Una isla adyacente allá en el archipiélago indonesio. Y fíjate los números, ¿eh? De esta de Sumatra, digamos, hay 2 especies. La que está más representada tiene 13,600 individuos, ahorita más o menos. Se estiman los números. Y la otra, que es el orangután de Tapanuli, sí, quedan solo 800. Este es el gran primate en peor peligro de extinción
digamos, de la actualidad. Y del de Borneo, pues se calcula que entre 35,000 y 45,000, que igual se considera gravemente amenazado porque van a la baja. ¿No? Entonces, bueno, nada más ahí les dejo todo esto para que pensemos que incluso nuestros parientes vivos más cercanos, pues se las están viendo negras. Y como ya es costumbre aquí y quiero recuperar las tradiciones a toda costa, vamos a dejarle una pregunta a Claudio y otra para ustedes. Va a ser fácil esta, Claudio. A ver. ¿Qué comen los orangutanes? ¿Qué comen los orangutanes? Nos vas a tener que ofrecer por lo menos 6 cosas de su dieta. ¿Qué te parece? 6 cosas de su dieta. 6 cosas de la dieta de un orangután. Madre santa. Bueno, mándenlo ahí al hashtag masaje cerebral, por favor. Ayúdenla, Claudia. Ayúdenme porque estoy perdido. No sé ni dónde es Borneo, es cierto. Pero bueno, vamos y volvemos. Están escuchando Masaje Cerebral. No se despeguen. Estás escuchando Masaje Cerebral de Reactor. Y ya estamos de vuelta aquí en el Masaje Cerebral, en el que hoy Andrés Cota nos está hablando de los orangutanes, uno de nuestros parientes primates más cercanos, y preguntó antes del corte qué cosas comen los orangutanes y me pidió 6 ejemplos. Sí, digamos 6 integrantes de su menú cotidiano. 6 integrantes de su menú cotidiano. Entonces, vamos a suponer... Es que ni siquiera sé de dónde vienen las frutas que yo me como. Exacto. O sea, es más difícil pensar en qué cosas se comen en la... o sea, qué cosas salen de Borneo. Pero bueno, vamos a suponer que definitivamente tiene que haber frutas, ¿no? Sí. Entonces, vamos a suponer que hay frutas como los mangos. Correcto, es correcto. Bien, 1. Frutas como las pencas de plátanos, debe haber. ¿No hay? Bueno, sí, algún plátano salvaje habrá, sí, Ok. sí, van 2. Ok. Debe haber también, o sea, puedo decir puras frutas. Pues si quieres. Si quiero, pero está un poco flojo, ¿no? Intenta. A ver, es que no, también ¿sabes qué pensé? Puedes decir frutas Inmediatamente. hasta que falles. Hasta Y que... entonces ya y entonces tengo que cambiar. Sí. Ok, me late. Es algo parecido a las piñas. Algo parecido. Es que no sé, si hay cosas parecidas, ¿no? Ay, Ahí ya fallé. Yo no sé, yo soy muy laxo, creo, pero bueno, vamos a decir que fallaste. A ver. Fallé, ¿qué cambio. ¿Qué Creo que también comen insectos. muy bien. Sí, vamos a pasársela. Sí. Y entonces comen insectos que bien pueden ser como... Porque es selvático, son insectos grandotes, ¿no? Sí. O sea, chonchos, Sí. como escarabajos, Ok. como gusanos. Entonces como Timón y Pumba, ¿no? O sea, Exacto. Timón y Pumba. Sí. Viscosos pero sabrosos, era la frase. Y ya dije, ya llevo 5, ¿no? Una cosa más. Una cosa más, que no sean ni insectos ni frutas. Ni croquetas. Ni croquetas, evidentemente. Plantas, así, hojas. Sí, menos, pero sí. Bueno, son omnívoros, ¿no? A Ajá. eso quería ir. Ajá. Con un gusto marcado por las frutas. Fíjate tú, habría que pensar en qué frutas resultan exóticas y muchas de esas vienen pues del otro lado del mundo, ¿no? De Indonesia. Higos. Pero bueno, higos no solo, o sea, higos hay en todas las selvas, es de los árboles más presentes. Varios tipos de higos, ¿no? Mangos, como bien habías dicho, mangostinos, lichis, rambutanes, durianes. Uy, o sea, ¿Ubicas el todo lo durian? que hay en el City Market. Fruta del pan. Exacto. Todo lo que no sabe usted cómo se llama, porque lo está viendo por primera vez. Eso, ¿no? Cualquier cosa que el kilo cueste más de 300 pesos viene de muy lejos. Pero bueno, además de esto, claro, insectos, como bien decía Claudio, viscosos pero sabrosos, cortezas, hojas y ocasionalmente huevos y pequeños vertebrados. Ok. ¿No? Si un orangután está ahí y se encuentra un nido, pues no le va a hacer feo a unos huevos, ¿no? Claro. Se alimentan de todo esto y, claro, lo van forrajeando en la selva. O sea, por eso tienen un gran desplazamiento, porque imagínate, pesas 100 kilos y vives ahí en la selva y te alimentas de frutas tipo lichi, pues ¿cuántos lichis te tienes que comer al día, no? Pero bueno, para ir agregando cosas a las características biológicas de estos primates primos nuestros, ¿no?
alcanzan la madurez sexual, fíjate, a los 15 años de edad. A los 15 años de edad alcanzan la madurez sexual. Similar, ¿no? Muy parecido. Tenemos muchas cosas muy similares. La gestación es similar también, es poquito más larga incluso a veces. Y solo tienen una cría cada 8 años. Ok. Las hembras. Entonces ahí se pueden Tienen mejor planeación familiar. Tienen mejor planeación familiar. Suele ser una sola cría, aunque a veces hay gemelos. Y esta cría pasa por lo menos 7 años con sus mamás. Por lo menos 7 años. A veces el doble, a veces 14. Y eso es, pues, el tiempo más largo, ¿no? De crianza de un primate, exceptuando al humano, ¿no? Que pasamos entre 30 y 40 años. Pero no, ahí se pueden ir dando cuenta que, pues, es una tasa de reproducción baja. Y si eso le sumas la destrucción del entorno, ¿no? Y todas estas presiones y el calentamiento global, y además, no solo los orangutanes se están extinguiendo por la destrucción del entorno, sino por directa confrontación con los humanos. Muchas veces en zonas rurales los matan porque se roban el alimento de los cultivos, como suele pasar. Los matan a las mamás para capturar a la cría. Se imaginarán que las crías de orangután, que son pues, muy, muy tiernas, hay que aceptarlo, pues son uno de los premios más cotizados en el mercado de mascotas exóticas, ¿no? Legal. Y para hacerte una cría, imagínate la mamá cómo la va a defender, ¿no? Claro, Entonces, hay tráfico ilegal de especies y hay capítulos mucho más oscuros de la crueldad humana, de a veces han encontrado orangutanes en algunas zonas de Quilamatán, que es una parte de Borneo. Borneo está partido en 3 países. En Quilamatán han encontrado orangutanas en burdeles. Orangutanas encadenadas con el vello rasurado y que usan para prostitución. ¿Qué? Imagínate qué espanto. Bueno, pues así somos los humanos. Qué locura, qué enfermedad. Es horrible, es terrible. Sí, hay por ahí unos capítulos muy oscuros de la especie. Pero volviendo a la parte más bonita de los orangutanes, se imaginarán que pasan 7 años o más debido a que hay muchas habilidades, muchos conocimientos que le enseñan las mamás a sus hijos, ¿no? A sus hijes. Y que además van cambiando según la localidad. Entonces, para resolver diferentes necesidades, vamos a decir, tomar agua, cada población de orangutanes lo hace de un modo distinto, lo cual te habla como una expresión cultural, ¿no? O sea, son enseñanzas que se heredan de madres a hijos y que además se transmiten a lo largo de las generaciones y que varían de una zona a otra. Entonces, por ejemplo, hay orangutanes que para tomar agua agarran un pedazo de musgo, lo mojan y lo usan como esponja, ¿no? Y se lo ponen en la trompa. Otros agarran unas hojas como que son muy repelentes al agua y hacen popotes y chupan agua así con un popote gordo. Y otras más agarran plantas carnívoras, que son clásicas en Borneo, tienen forma de jarrón y las usan de vaso. O sea, agarran la planta carnívora, le quitan la parte de arriba y con eso beben agua. ¡Guau! Es interesante, ¿no? Otras cosas, por ejemplo, hacen nidos, ¿no? Los orangutanes, igual que los gorilas, hacen nidos diario. Y además lo van haciendo cambiando de lugar. A veces hacen un nido por noche. Y según la población hay unos más quisquillosos que otros, como las personas, ¿no? Hay quienes se conforman con un colchón que les venga bien. Hay orangutanes que ponen almohada y entonces usan cierto tipo de hojas para hacerse almohadas. Algunos hacen cobijas y hay otros que usan plantas antimosco, fíjate. Plantas como mosquitero. No, sí, o sea, así como se dice que la citronela, ¿no? Es un repelente natural. Bueno, los orangutanes también lo usan. Y va mucho más allá, ¿eh? O sea, usan herramientas, obviamente, a veces para cazar pequeños vertebrados, se decantan por una herramienta, incluso tienen medicina rudimentaria. Cuando tienen así como se golpean o, digamos, tienen inflamación articular, ¿no? Usan plantas, pues imagínate, como sería la árnica o la sábila aquí, ¿no? Pues allá usan sus propios remedios herbolarios. Fíjate qué interesante, se hacen como compresas, ¿no? Con estas hojas. Y pues alivian el dolor. Es una medicina, vamos a decir, rudimentaria. Entonces, todas estas expresiones culturales, pues obviamente te está hablando de una especie sumamente compleja, ¿no? Claro. Muy inteligente. Se dice que en algunas pruebas, en la mayoría, superan a los chimpancés, que es como el paradigma que tenemos en el imaginario, ¿no? Compartido, es que el chimpancé es como, ¿no? Cosa aparte. Pues no, el orangután puede ser que más. Y además, tienen capacidad de vocalización muy marcada. Copian sonidos, tienen como un lenguaje complejo de tipos de sonidos que ahora están reavivando el debate del origen del habla humana, por ejemplo. ¡Órale!
Pero entonces, ¿Neta? para dejarle otra pregunta, Claudio, para no irnos sin aprovechar eso, esta es una estimación, ¿eh? Ok. ¿Cuántos genes dirías que compartimos con los orangutanes? ¿Cuántos genes dirías que compartimos con nuestros primos orangutanes del sureste asiático? Ayúdenle, @coterial, @claudífonos, con su hashtag masaje cerebral, y vamos a ver quién se acerca más. Venga, ahí está otra vez. Vamos y volvemos a estar escuchando el masaje cerebral. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Qué bueno que no le cambiaron. Estamos aquí en el masaje cerebral, nuestro primer episodio de los 2 que tendremos dedicado a los parientes vivos más cercanos en este junio chango. Y nos habíamos quedado con una duda al aire, ¿no? Soltada al vuelo, sobre cuántos genes, qué porcentaje de nuestros genes compartimos pues con estos primos hermanos, ¿no? Del bosque. Fíjate que mientras piensa Claudio su propuesta, les puedo decir que orangután viene del idioma malayo y es orang-után. Lo pronuncian como separado, orang-után. Y significa hombre de la selva, sin ir más lejos. Ellos, ellas, les llaman a los orangutanes los humanos de la selva. Ok. Porque en realidad no está tan lejano de ser una especie de, pues, vamos a decir, un brote diferente de nuestro árbol genealógico, que, pues, si las cosas hubieran sido ligeramente distintas en la escala evolutiva, a lo mejor serían ellos los que nos tendrían a nosotros encerrados en zoológicos. ¿Te imaginas? Sí. Entonces, sí, muy cercanos. Yo vi una película y así se llama. Sí, varias, como 3 sagas de El planeta de los simios. Bueno, eso, entonces, Hanna Banana, ¿no? ¿Cómo se llamaba Hanna Banana? Roxana Banana. Roxana Banana. Roxana Banana. Una orangutana. Bueno, mira, los chimpancés, no, los bonobos, sobre todo, que es de lo que hablaremos en el siguiente capítulo, compartimos el 99% de los genes con ¿neta? bonobos, para que se den una idea de qué tan no lejanos estamos. O sea, digo, también ahí a lo mejor hay una cosa de apreciación. Con un topo también compartes un buen porcentaje, ¿no? Pues claro, somos mamíferos. Te iba a preguntar eso, así como cuánto compartimos con un cerdo. Alto también. ¿Alto? Pero no tanto, ¿no? No tanto. Está en el orden creo que 60%. Depende del ejemplar, 60, ¿no? 70. Depende del cerdo y del humano. Y entonces, ¿el bonobo es el más cercano? En términos genéticos, En términos genéticos. Nosotros compartimos, supongo, estimo, con el orangután un 92%. Te quedaste bajo. 92% va a ser con un montón de otros primates, pero con el orangután 97%. Ok. Claro que esos son, pues, descubrimientos relativamente recientes, ¿no? Desde que tenemos análisis genéticos. Y hoy en día ya el consenso de fósiles, ¿no? Del registro fósil, pues sí sustenta mucho esta idea de la génesis humana en África, en las estepas africanas. Y por lo tanto no es sorprendente que nuestros parientes vivos más cercanos sean los grandes simios que también evolucionaron en ese mismo continente, ¿no? Es decir, chimpancés, bonobos, gorilas. Pero fíjate que durante mucho tiempo no era un consenso, ni mucho menos. A principios del siglo XX y hasta bien entrado al siglo XX, previo al descubrimiento del ADN y del material genético, había una escuela fuerte de naturalistas, pensadores, que afirmaban que el eslabón perdido, ¿no? Porque en esa época era todo este furor de encontrar el eslabón perdido, ¿no? Sí. Porque, bueno, ya se sabía, sí venimos del mono, ¿no? Que yo diría más allá, no es que vengamos del mono, es que somos monos, somos changos, ¿no? Todavía. Y seremos. Ni modo que no, ¿no? Bueno, a lo mejor lo vamos a hacer robots, pero mientras seamos entes orgánicos, somos changos. Pero bueno, claro, hubo un furor porque el registro fósil es vedado, no lo ves todo, ¿no? Y vas descubriendo piezas como rompecabezas. Y estaba esta idea de que el eslabón perdido a lo mejor lo iban a encontrar en Asia. Estos pensadores decían y afirmaban que entonces, si eso sucedía, pues el orangután ergo era nuestra especie hermana, ¿no? Viva, de las actuales. Y resulta que, bueno, no mucho tiempo después fueron y encontraron un tipo de homínido
en Indonesia, del cual hemos mencionado. Se pueden ir así a su catálogo del masaje cerebral bien atrás y tenemos un episodio dedicado a los otros humanos, porque durante mucho tiempo compartimos este planeta con 7 otras especies de humanos, ¿no? Humanoides, humanos, como les quieran llamar. Y descubrieron que es el hombre de flores, que además es el hobbit, es el más chiquito que hay de estas parentela nuestra fósil, que medía 1,20 m, ¿no? Pero un humanito, ¿no? Ajá, sí. Y entonces en ese momento pues pareció, claro, ahí está el eslabón perdido. Ajá. Por supuesto que la génesis humana es asiática y ya está. Hoy en día, bueno, ya el consenso con más estudios, con el material genético y demás, pues no, vieron que este hombre de flores, este humano de flores, en realidad viene del Homo erectus, ¿no? Que hizo su dispersión por el mundo fue previa al Homo sapiens. Pero bueno, eso no quita que el orangután pues haya desatado furores muy curiosos. Fíjate que en el siglo XVIII, ni más ni menos que Jean-Jacques Rousseau aseveraba que bajo las condiciones correctas, los orangutanes podrían ser incorporados a las sociedades humanas, ¿no? Esto decía uno de los grandes pensadores de su momento, porque por esa época había una pequeña tendencia de tener orangutanes en casa, pero humanizarlos. O sea, los colonizadores traían orangutanes de vuelta y entonces aprendían a vestirse, aprendían a usar cubiertos, bueno, pues como un chimpancé o un orangután de circo, ¿no? Claro. A atender su cama. Y entonces había familias... Yo conozco varias personas que no saben hacer nada de eso. No saben hacer ninguna de esas, ¿no? Y había varias familias que los criaban junto, o sea, como experimentalmente junto con sus hijos, hijas, a ver si en algún momento estos aprendían a hablar, ¿no? Y había otras personas que declaraban en ese entonces como que si los orangutanes no hablaban, era solo para que no los pusiéramos a trabajar, ¿no? O sea, entonces, bueno, es curiosa estas historias como de compartidas con los orangutanes. Y bueno, sí, si bien hoy por hoy ya el consenso es no, venimos de África, ¿no? De las estepas africanas y chimpancés y bonobos son sus parientes vivos más cercanos, eso no quita que los orangutanes sean una iteración muy, muy, muy familiar, ¿no? O sea, tú ves un orangután a los ojos, a lo mejor me atrevería a hacer esta extrapolación a cualquier gran primate a los ojos. Quizá la hayan tenido la experiencia en un zoológico, pero eso cambia definitivamente porque estás viendo a un preso. Pero si ves un gran primate en campo y lo miras fijamente a los ojos, como que la preconcepción que tenemos es que se revela lo humano del chango, ¿no? O sea, como encuentras la humanidad dentro del simio. Y en realidad el artificio funciona en sentido inverso. O sea, al momento de verlo a los ojos, lo que descubres es como al humano primigenio. Ajá. O sea, lo que descubres es tú changués. O sea, claro. te ves más como ellos, que nosotros somos ellos y no al revés, ¿no? O sea, no es que ellos sean no tengan rasgos humanoides, es que nosotros tenemos rasgos simiescos. Simiescos, totalmente, ¿no? Fíjate que Oliver Sacks, bueno, no sé si entrar a Oliver Sacks una vez, porque sí, vamos a entrar rápidamente. ¿Sí nos da tiempo? Sí, claro. Pero les voy a leer un pedacito. Oliver Sacks, que es este neuropsicólogo, neuropsiquiatra, que ha estudiado, pues, sobre todo patologías mentales. Y a mí me parece un tipo virtuosísimo porque une mucho humanidades y ciencia en una época en que estaban todavía más separadas. Y es gran escritor, ha dejado un legado de textos. Un día vamos a hacer un episodio dedicado a Oliver Sacks. Sí, yo ya les he leído también acá episodios de musicofilia. Bueno, entonces... Que sí, exacto. Que es una chulada del libro también. Bien, pues qué buen gusto. Oliver Sacks en todo en su sitio, Primeros Amores y Últimos Escritos, que fue un libro que se publicó póstumamente, que era sus últimos ensayos, asevera que nunca tuvo una sensación de mutuo reconocimiento y profundo sentido de parentesco con un animal, como cuando estuvo cara a cara con un orangután en un zoológico en Toronto. Y entonces él cuenta en este ensayo que él que estaba una orangutana con su bebé y que él se acerca así al vidrio y coloca su mano en el cristal y que la orangutana dejó por un momento al bebé ahí de lado y se acercó al cristal, vio la mano y pues puso su mano encima de la de él, ¿no? Y como que la empezó a observar, o sea, como... Y entonces dice que separados únicamente por unos centímetros de material transparente, ambos primates comenzaron a escrutarse con intensidad. Sacks colocó la mano izquierda sobre el cristal y su gesto fue secundado. Palma contra palma, cada cual inspeccionó la extremidad opuesta con atención, sus nervaduras, sus dobleces.
Era como si los dos nos estuviésemos percatando de lo similares que éramos, dice Sachs, siendo conscientes a la vez de que el otro también se daba cuenta, como si ella me estuviese diciendo, ¿ves? No solo son nuestros rostros, sino también nuestras manos las que son semejantes. Y dice Sachs, encontré esto extraordinariamente maravilloso. Me invadió un sentimiento intenso de cercanía, de pertenencia, un vínculo mayor al que jamás experimentaría con cualquier otro animal. Wow. Oliver Sacks, el gran neurólogo y sí, estoy de acuerdo. Si quieren, ahora de regreso les voy a contar de mis propios encuentros interesantes con orangutanes, porque la verdad es que esté bueno en la cabeza. Evidentemente lo primero que piensas es, ¿por qué estamos encerrados, no? O sea, claro. ¿Cómo justificamos tener a ellos ahí en zoológicos? Más hoy en día, ¿cuál es el punto? Pero bueno. Vamos a dejar eso ahí. No sé si dejarle una última pregunta, Claudio. Pues mira, ya que le hace, si quieres y si no también. Bueno, vamos a ver su capacidad de retención. Nos vas a decir, es muy fácil, pero para los que no escuchan el programa de inicio, a lo mejor les va a servir. ¿En dónde viven los orangutanes? ¿En qué 2 islas viven los orangutanes? ¿Y cuántas especies son? Esa es tu pregunta, está muy sencilla. Está fácil, creo. Eso digo, evocar como el ajo aquí, haciendo el ridículo. Vamos a nuestro último corte de este masaje cerebral y regresamos. No se muevan. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Y ya estamos de vuelta para el último bloque de este masaje cerebral que ha versado sobre los orangutanes. Estamos haciendo un junio simiesco, un junio chango. Exacto. Y este primer episodio es sobre los orangutanes. Mi queridísimo Andrés Cota, antes del corte, preguntó que cuáles eran, de dónde eran los orangutanes y cuántas especies había. En efecto. ¿No? Entonces, si yo apunté bien, son de Borneo. Bien. Y Sumatra. ¡Bravo! Hasta ahí voy bien. Sí. Bien. Librada de comprensión de lectura, aunque no estás leyendo. Librada la primera parte de la pregunta. Y solamente hay 3 especies. Exactamente. Sí. Una es el orangután de Borneo y en Sumatra hay 2. Exacto. Una dijiste el nombre y otra no. El nombre era como Tlapuli. Miren qué buena retención tenemos. Sí. Tapauli. Sí, que es una zona, ¿no? Es una zona de Sumatra, que es muy curioso porque en realidad esa es una especie muy reciente, o muy reciente se dieron cuenta, quienes estudian a los orangutanes, que constituye una especie distinta, tan reciente como el 2017. O sea, pensaban que eran como el mismo tipo de orangután. Siempre se pensaba, y así lo aprendí yo en el momento que, no sé cuándo aprendí esto, pero en la primaria, que a mí me interesaban estos temas, la idea era que había 2, ¿no? Pues es más lógico. O sea, en una isla está el de Borneo y en otra está el de Sumatra, que además su fisionomía, si en algún momento quieren googleenlos, son diferentes, ¿no? Realmente los de Borneo son estos que cuando son los machos grandes se les hace una cara así gigante, como con papada y como con rastas en la espalda, ¿no? Y sí. Unos animales impresionantes. Y los de Sumatra son un poco más chicos y su fisionomía de cara es muy diferente. No les crece esta papada angular. Tienen otro semblante, vamos. Pero en 2017, como se han ido, pues obviamente fraccionando las poblaciones, ¿no? Te imaginarás que pues cada vez quedan menos. Y de esas poblaciones no todas viven en parques nacionales, ¿no? O sea, muchos orangutanes que siguen siendo muertos al centenas o miles año con año, pues habitan en zonas pues a todo lo largo de su franja que tiran el bosque, que te imaginarás. Y el caso es que estudiando esta zona del norte de Sumatra, esta población de ahí, que es de Tapanuli, se llama así, y de hecho lo describieron, la especie es Pongo tapanulensis. Pongo es el género, ¿no? Ok. Pues se dieron cuenta que era una población aislada y que de hecho genéticamente era otra cosa. Y en ese momento se convirtió en el, digamos, gran primate más amenazado del mundo, porque solo quedan 800, menos de 800, ¿no? Dijo. Que es muy loco que digo, esto es desde la ciencia, vaya, esa especie pues ahí siempre ha estado, pues se habla de descubrir una especie nueva, ¿no? Claro. Es una especie que recibió su nombre y en el acto se convirtió en la más amenazada de su tipo. ¿Qué tal? Sí. Que es lo más clásico del antropoceno, no hay, ¿no? Claro. Y entonces, claro, en ese momento cobra
pues todavía mayor relevancia conservar esos poquitos. Pero es complejo porque como ya se han ido dando una idea, y si no, pues escuchen el programa cuando esté en su versión de podcast, si lo están escuchando en vivo, como ya se han estado dando una idea, pues requieren áreas muy grandes para habitar los orangutanes. Y pues eso es justamente lo que ya no existe. Además, es todavía más maquiavélico porque tú vas a Borneo y están los parques nacionales, que bueno, sí son estatales y se pueden visitar. No es tan fácil, pero puedes ir. Pero los otros parques, los privados, digamos, las reservas privadas, ¿quiénes crees que son los dueños de esas reservas privadas? ¿Quiénes? Las mismas empresas que tiran la selva. O sea, tiran toda un área, ponen monocultivo de palma y dejan un pedazo que le venden a los turistas la entrada carísima. Hijos del demonio. Y sí son mundos perdidos. Es que es esta cosa como pasa aquí en México también. Tú te vas a Chiapas y a lo mejor lo hemos hablado, estás en un potrero y la reserva empieza así como en la siguiente cuadra y nada más metes la cabeza ahí y es pues y es otro universo, Park, claro, ¿no? sí. Esto llevado todavía al extremo. Yo fíjate que he tenido un par de encuentros memorables con orangutanes. Uno de ellos, y que creo que fue en el momento en que a mí me empezó una especie de obsesión por estos animales, fue en Chapultepec, cuando éramos niños, ¿no? Había 2 orangutanes jovencitos que tenían ahí. Y me acuerdo que un día los estábamos viendo, no sé cuántos años tendría, como 7, a lo mejor 8, y el orangután tenía una paja, tenía pajitas, y había como escarbado en la esquina del vidrio un hoyo, o sea, había como arrancado la silicona, entonces había hecho un hoyo por el cual podía pasar la pajita. Entonces le pegaba al vidrio y te llamaba la atención de alguien que estuviera ahí, le enseñaba la pajita y se la pasaba. Y entonces ya el humano, como todo azorado, la recibía, y entonces el orangután le pedía que se la devolviera. Y hacía este juego un rato y se moría de risa porque se carcajean. O sea, se moría de risa como de, no sé, como de, miren, sí entendió el chango este que está ahí afuera, ¿no? Que no da una, sí entendió. Pero luego, y eso era todavía más, no sé, como desconcertante, luego ya que era claro que habías entendido el juego, te empezaba a pedir otras cosas. O sea, te señalaba otras cosas como, ¿no? Como dame tu arete, ¿no? Así de, o algo de comer. Porque es que los zoológicos son muy crueles y en esa época más, ahora a lo mejor se regula, pero porque está ahí el orangután encerrado y tú estás afuera no solo viéndolo, sino comiéndote un helado, ¿no? O unas palomitas, claro. O sea, comiendo enfrente del cautivo. Claro, claro. Qué crueldad. No quiero decir esa palabra, pero qué crueles. Qué crueleros, ¿no? Qué crueleros. Sí. Pero bueno, a partir de eso fue que a mí me nació una especie de obsesión y toda la vida quise ir a Borneo. En parte, pues porque Borneo, otro día hablaremos más de Borneo porque por sí mismo pues tiene muchas cosas llamativas, pero a ver orangutanes. Y en algún momento pude y fue bien difícil, o sea, porque yo tenía esta idea de ver un orangután en su medio natural. Encuéntralo, ¿no? O sea, y digo, incluso es una reserva y es una reserva, a lo mejor vas donde se sabe que hay una población, pero se mueven 30 kilómetros en un día y van solos. Claro. ¿No? Entonces es complejo. Pero bueno, antes de lograr... al final sí logramos ver uno, pero bueno, lejos, ¿no? O sea, ¿el orangután no vive en manada? No, vive es lo que así te decía, completamente a diferencia solo de la mayoría de los otros grandes primates, son solitarios. A veces sí son grupos pequeños, ¿no? La mamá con su hijo, 2 mamás con sus hijos. Los machos son más solitarios. Pero bueno, fuimos primero a un centro como de acogida, que es donde liberan a los orangutanes, ¿no? Imagínate, los que rescatan del tráfico de especies, pues de las cosas, ¿no? Oscuras que hemos estado hablando. Qué horror. Los orangutanes, digamos, rescatados, poco a poco les van haciendo pues toda... Es largo, son años de cómo reentrenarlos a sobrevivir y los sueltan. Y entonces en este centro de acogida lo que hacen es que cada tantos días les ponen comida en una plataforma por si no han comido lo suficiente, vienen. Pues están libres, ¿no? O sea, son orangutanes libres, pero al final trastocados por el humano. Y el día anterior, fíjate, te está hablando ahí el guardaparque, y una de las cosas que te dice es que no puedes llevar telefotos, ¿no? Ni tripiés, porque hay un macho grande al que le dispararon. Y entonces cualquier cosa que parezca un rifle se va a enloquecer. Y el día anterior al que habíamos ido, había sucedido justo que un gringo o whatever, un alemán, o póngale usted la nacionalidad que prefiera, no hizo caso y llevaba un paraguas. Llevaba un paraguas cerrado y se apareció este gran macho
y del coraje, del ataque de furia, destruyó 2 cabañas, 2 de las cabañas del centro a puñetazos, imagínate. No. Sí, o sea, nos tocó ver las cabañas hechas Ya trizas, ajá. porque pues esté así, y es que ahí te das cuenta de la fuerza de estos animales, ¿no? Hijo. Y hay algo que se te antoja ver eso, ¿no? Claro. Quiero ver ese ataque de furia. Ajá. Así por fin van a decir que yo no soy enojón, ¿no? O sea, después de ver algo así. Exacto. Y en cambio aquí la gente aventándole su control a la tele porque pierden las Chivas. Exacto. Eso, pues. Pero bueno, vamos cerrando los orangutanes. Uh-huh. Si quieren leer sobre orangutanes, bueno, les puedo recomendar un librillo que se llama Fieras Familiares, ¿no? Escrito por su servivar, en el cual uno de los capítulos es el encuentro con el orangután, que me quedé aquí pendiente de contarles a propósito, uh-huh. ¿no? Ese libro está en todos lados. Hay otros libros buenos de orangutanes, obviamente. Virutega Aldicas, que ya mencionamos, tiene varios libros de orangutanes. Les recomendaría, si solo van a leer uno, tiene uno que se llama Recuerdos del Edén, mis días con los orangutanes de Borneo. Y es su biografía, ¿no? Y es buenísimo el libro. Lo edita Pepitas de Calabaza. No es barato, pero tiene un chorro de fotos. Vale la pena. Lo pueden conseguir en el Fondo de Cultura Económica. Y vale muchísimo la pena si les interesa, ¿no? Yo déjame abonar a tu comercial porque sí me parece que Fieras Familiares de Andrés Cota, porque estás aquí siendo un poco modesto. Es un librazo, ¿eh? Neta, es un libro que es divertidísimo, es muy entretenido. A mí me pone en ciertos episodios los pocos pelos que tengo de punta. Y neta, Andrés Cota, así como lo escuchan de sereno, ha tenido unas experiencias increíbles que vale mucho la pena irse a aventar el clavado en Fieras Familiares para que se enteren de a quién están escuchando. Y sí, de verdad, es un libro muy, muy divertido y además... pedagógicamente hablando también cumple mucho con esa función. Te enteras de muchas cosas y te caen muchos 20. Entonces, porque ya no lo ibas a decir tú, ya te vi la cara. Modestia aparte, ¿no? Pero bueno, ahí está. Pues mi carnal, muchísimas gracias una vez más por este masaje cerebral. Gracias a ustedes por estar escuchando. No dejen de comunicarse ahí en el hashtag masaje cerebral. Vamos a tener una dinámica que es importante señalar antes de irnos. Y es que vamos a empezar a recibir sus preguntas. Recibir preguntas como en corto, como de no quiero que me expliquen en todo un programa cualquier cosa, sino sí. ¿Qué pasa si? O ¿de dónde viene qué? O no sé. Vamos a decirle, pregúntele al biólogo, ¿no? Pregúntele al biólogo. Pregúntele al biólogo. Y si no los llegara a saber Andrés Cota, claro. Tiene la posibilidad de irlo a investigar. Ojo, vale preguntas, o sea, pregunta al biólogo, obviamente si son sus dudas razonables de ciencias naturales, haré el intento de contestarlas. Si tienen dudas de cualquier otro campo científico, tendremos tiempo nosotros para referirnos a gente en la que confiamos, ¿no? Uh-huh. Para respondérselas. Así que echen sus preguntas, las pueden mandar de 2 maneras, o al mail de la Sociedad de Científicos Anónimos, que es cientificosanónimos@gmail, o también me las pueden echar por inbox a mi Twitter, que es @cotairiart, al inbox, ojo. Y arróbenme por ahí y síganme, ahí sí, para que crezca ligeramente esa cuenta abandonada y yo tenga más razones para hacerle caso. Y las vamos a ir juntando y vamos a hacer un episodio especial de El biólogo responde. No exacto. Poner, ¿no? Preguntas y respuestas, ahí vemos cómo le ponemos. Para que no sea yo el único que se vaya con preguntas entre cortes, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, queridísimo Andrés Cota. Nos escuchamos en el próximo Masaje Cerebral. Esto fue todo el Masaje Cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública a través de Reactor